Empezamos con la clase de Lengua y Literatura correspondiente al segundo parcial del primer quimestre. Quien les habla, Mr. Gary Espinosa, está a cargo del tema del día de hoy. El objetivo de la clase, autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas de comprensión autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de la lectura y las dificultades identificadas. El día de hoy vamos a hablar de los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Son las palabras que pueden reemplazar a los sustantivos. Recordemos que los sustantivos son aquellas palabras que sirven para nombrar a personas, animales o cosas. Los pronombres adquieren su función y significado dentro de la oración en la que se los esté usando. Los pronombres son palabras que señalan o representan a personas u objetos, o remiten a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Podríamos decir que son palabras que sustituyen a los nombres. Tenemos un ejemplo. A continuación les voy a presentar dos oraciones. La primera: este lápiz es de color amarillo. Tenemos aquí el pronombre que es este, acompañando al sustantivo que es lápiz. Este pronombre lo podemos reemplazar por el sustantivo lápiz, como lo he hecho en la siguiente oración. Este es de color amarillo, refiriéndome al lápiz señalado anteriormente. Es importante saber que los pronombres los podemos utilizar reemplazando al sustantivo una vez que el oyente sabe de lo que estamos hablando. Los pronombres son palabras variables, es decir, que pueden cambiar o adaptarse en género, número y persona que tenga el sustantivo al que está sustituyendo. Por ejemplo, aquí tenemos el pronombre este, que corresponde al género masculino si es el caso que usamos un sustantivo en masculino. Si el sustantivo que utilizamos está en femenino, usamos esta. Es decir, como lo pueden observar, los pronombres pueden cambiar de acuerdo al sustantivo que están acompañando o que están reemplazando. Vamos con los diversos tipos de pronombres que podemos encontrar. Empezamos con los pronombres demostrativos. Este tipo de pronombres se usan para no repetir elementos que ya se han mencionado antes. Según el grado de distancia del elemento que reemplazan, los pronombres demostrativos pueden ser. Tenemos aquí pronombres demostrativos que señalan la distancia a la que se encuentra el objeto o el elemento o el sustantivo del cual estoy hablando. Tenemos pronombres que señalan cuando el objeto está muy cerca de nosotros, es decir, cuando lo tenemos en nuestro poder. También existen pronombres que denotan objetos que están muy cerca nuestro y otros que están lejos. Tenemos aquí en singular, en género masculino, tenemos este, que denota muy cerca, ese denota cerca y lejos, que denota aquel. Tenemos en femenino esta, esa, aquella. También nos encontramos con pronombres en neutro, es decir, que lo podemos utilizar tanto en masculino como en femenino. Esto, eso, aquello. Así como tenemos también pronombres en singular, vamos a mencionar los que están en plural. En género masculino tenemos estos, esos, aquellos. Y en femenino, estas, esas y aquellas. Recuerda, los pronombres demostrativos no se tildan. Tenemos varios ejemplos de los pronombres demostrativos. Esta entrevista es más interesante que esas. Se está refiriendo en la oración a la entrevista como un documento, es decir, como un banco de preguntas que se van a realizar, como un sustantivo, más no como la acción.
Entonces menciona que esta entrevista quiere decir que la tengo en mis manos. Es más interesante que esas, refiriéndose a otras entrevistas que están cerca del hablante o cerca mío. Revisé todo ese cuestionario. En un rato leeré aquellos. Ese es el pronombre demostrativo, acompañando al sustantivo, que en este caso es cuestionario. Entonces el cuestionario está cerca mío. Cuando me refiero a los otros, menciono aquellos. Quiere decir que hay otros cuestionarios que están lejos de mí. Aquel poblado es más grande que este. Tenemos pronombre demostrativo, aquel. Y luego, al finalizar, con el pronombre este. Vamos a hablar ahora de los pronombres posesivos. Son aquellos que indican propiedad, es decir, cuando te pertenece algo, refiriéndote a un sustantivo. Los pronombres posesivos deben usarse después de haber mencionado el sustantivo al que se hace referencia. Perfecto. Aquí tenemos: nuestro país está en América. Nuestro es el pronombre posesivo que estamos utilizando para mencionar que el país nos pertenece. Los libros de literatura son míos. Míos, en este caso, es el pronombre posesivo que está acompañando al sustantivo, que vendría a ser libros. Analicemos este cuadro donde vamos a comprender de mejor manera cómo funcionan los diversos pronombres posesivos. Tenemos poseedor en singular, cosa poseída del singular, es decir, cosa se refiere al sustantivo. Tenemos mío, mía, tuyo, tuya, suyo y suya. También tenemos al poseedor singular, es decir, la persona que está hablando, refiriéndose al sustantivo poseído pero en plural, que son los mismos del singular, solamente que le aumentamos la S. Míos, mías, tuyos, tuyas, suyos y suyas. Además de eso, también tenemos el poseedor en plural, que se refiere a la cosa poseída del singular. Nuestro, nuestra, suyo y suya. También el poseedor en plural, refiriéndose al sustantivo o a la cosa poseída en plural. Nuestros, nuestras, suyos y suyas. También existen pronombres indefinidos. Se usan para mencionar generalidades o cuando no tenemos referencias específicas o concretas. Los pronombres indefinidos no se refieren a ninguna persona en específico, cosa, lugar ni cantidad. Por eso se llaman indefinidos. Entre los ejemplos tenemos: muchas querían que hiciera una entrevista. Tenemos el pronombre indefinido, que es muchas, pero a ciencia cierta no sabemos de quiénes estamos hablando. Sabemos que está en género femenino, sabemos que está en plural, pero específicamente no sabemos a quién se refiere. Si estamos hablando de unas señoras, adolescentes o niñas, no sabemos. Hay pronombres indefinidos invariables, como por ejemplo nadie, alguien, nada, algo, quien quiera, quienes quieran. Ejemplo: quien quiera puede prepararse y hacer una entrevista. Este tipo de pronombres indefinidos invariables, como la palabra mismo le dice, no van a cambiar, se van a mantener, sea cual sea el caso en el que se los esté utilizando. También se usan pronombres indefinidos cuando no acompañan a un sustantivo. Tenemos todo, mucho, poco, ninguno, cualquiera, bastantes, entre otros.
Tenemos varios ejemplos. Mucho se ha preguntado sobre este tema. Como podemos observar, mucho, el pronombre indefinido, no está acompañando a ningún sustantivo en la oración. El pronombre indefinido puede reemplazar a un sustantivo, así como el adjetivo indefinido que lo acompaña. Tenemos una pregunta y respuesta. ¿Sobró mucho arroz? Sí, hay bastante. Entonces, en la pregunta tenemos el pronombre indefinido mucho que está acompañando al sustantivo que en este caso es arroz. Para responder, ya no mencionamos el sustantivo, sino directamente el pronombre indefinido, ya que estamos reemplazándolo, porque la persona que está mencionando o está respondiendo sabe de qué se está hablando o a qué le está haciendo referencia el hablante. Entonces lo que hace el oyente es responder y decir sí, hay bastante, refiriéndose al sustantivo que es arroz. Y bien, ese ha sido el tema del día de hoy, donde hemos aprendido un poco más sobre los pronombres, los tipos, y también hemos acompañado estas definiciones con diversos ejemplos.